Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy. En esta serie de cursos de Data Center Designer, el Cloud de Arsis, estás en el tercer curso de la serie, el que está dedicado a redes privadas y balanceadores de carga. Y hoy, en el vídeo, te quiero mostrar una arquitectura que combina un ALB Application Load Balancer y un ENLB Network Load Balancer, para que veas que no se trata de usar uno u otro, sino que hay situaciones en las cuales se puede combinar. Vamos a ver esa arquitectura, cómo funciona y te voy a contar cómo la he montado. Sin más, vamos allá. Esta es la arquitectura que te quiero mostrar. Primero, hagamos un repaso a los distintos componentes que tenemos. Por un lado, tenemos dos servidores web. En una situación ideal de producción, obviamente, ambos servidores web me servirían la misma web. En este caso sirven webs ligeramente distintas porque eso nos va a permitir ver cómo funciona esta arquitectura. Estos dos servidores web cuelgan de un Network Load Balancer que distribuye la carga utilizando el mecanismo de round robin en estos dos servidores web. Por lo tanto, en este punto de ahí tenemos un Network Load Balancer en el cual, llamando a este Network Load Balancer, va a mandar la petición a uno de estos dos servidores web. Y por otro lado, por encima de este Network Load Balancer tenemos un Application Load Balancer. Este Application Load Balancer es el que está conectado públicamente a Internet, por lo tanto tiene una IP pública y está configurado para mandar el tráfico a este Network Load Balancer en función de determinadas reglas. Esta es la arquitectura básica. Y esta máquina que se llama Bastion, nos podemos olvidar de ella porque simplemente nos va a servir para efectuar algunas pruebas. Es importante que veas que esta máquina está conectada a la red privada del Application Load Balancer, la misma red privada a la cual está conectada el Network Load Balancer. Entonces, ¿qué redes realmente tenemos en esta arquitectura? Podemos verlo pulsando con el ratón en cualquier lugar de la pantalla donde no haya un elemento, con lo cual nos vamos a ir a la página de resumen y aquí en la derecha nos aparece un poquillo todo lo que tenemos dentro de este centro de datos virtual. Los tres servidores, los distintos almacenamientos, la infraestructura que estamos utilizando y en la parte inferior las redes, todas las redes, tanto públicas como privadas, que tengamos en nuestro centro de datos virtual. En la pestaña LAN tenemos todas las distintas redes y cuáles son los elementos que la conforman. Por ejemplo, la LAN 1, que es esta verde y que es la red, digamos, que está conectada a Internet, consta del acceso a Internet y del Application Load Balancer. En la LAN 2, que es esta roja, pues tenemos el Network Load Balancer, que está aquí, tenemos el Application Load Balancer, que está aquí, y tenemos este servidor llamado Bastion. Luego nos aparece una LAN 3. Esta LAN 3 es la red del Network Load Balancer, en el cual está simplemente el Network Load Balancer solo. Finalmente tenemos una LAN 5 en el cual tenemos el Network Load Balancer y los dos servidores web, y finalmente una LAN llamada LAN 6 de color verde chillón, que tampoco se ve aquí, que es donde está el Application Load Balancer por sí solo. Recuerda que los balanceadores de carga siempre se crea una red donde están ellos solos. Ahora que hemos visto la estructura de redes y cómo está montada nuestra arquitectura, vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar de abajo a arriba. Abajo del todo tenemos los distintos servidores web. Cada uno de ellos sirve una versión ligeramente distinta de la web. Lo podemos ver conectándonos a uno de ellos. Por ejemplo, me conecto a Web Server 1 y si hago un curl localhost 80, pues simplemente me aparece aquí esta web. Welcome to Nginx. Esta es la web que sirve el servidor 1. Vamos ahora a conectarnos al servidor 2 utilizando la consola de Data Center Designer y vamos a realizar la misma operación. Un curl de localhost 80 para ver qué es la web que sirve el servidor 2. En este caso sirve una web ligeramente distinta. Insisto, en un entorno productivo, obviamente ambos servidores servirían la misma web, porque lo que vamos a querer es repartir la carga entre ellos. Pero el hecho de que sirvan versiones distintas en esta demo nos va a permitir ver que efectivamente se está repartiendo la carga. Finalmente, vamos ahora a conectarnos al Bastion, porque
el Bastion lo que nos permite ver es cómo, utilizando el Network Load Balancer, se reparte la carga entre los dos servidores. Voy a conectarme al Bastion. Bien, y una vez conectada al Bastion, voy a realizar una llamada con curl, pero ahora no debo colocar la IP directamente del servidor Web Server 1 o Web Server 2. Observa que Web Server 1 tiene una IP privada y Web Server 2 tiene también una IP privada y desde Bastion, que está en otra LAN, no puedo acceder a ninguna de estas IPs. En este caso tengo aquí la 17.228.11 y si intento ir a esta URL desde la máquina de Bastion, no voy a poder conectarme porque no hay conectividad. Es una URL privada de otra red. Para desde esta máquina Bastion que está en la red LAN 2 poder acceder a los servidores web que están en la LAN 5, tengo que hacerlo a través del NLB. Si nos vamos a las propiedades del NLB y nos vamos a Forwarding Rules, vamos a ver que el NLB escucha por esta IP, la 10.7.224.100. Así pues, desde el Bastion, si utilizamos esta IP, nos conectamos al NLB, al Network Load Balancer, y nos va a ir respondiendo uno u otro servidor en función de lo que decida el Network Load Balancer. Y ahora vayámonos al siguiente punto, que es el Application Load Balancer. El Network Load Balancer está conectado a una IP privada, que es esta LAN 2 de entrada y tiene la LAN 5 de salida. Pero por encima del NLB, del Network Load Balancer, tenemos un Application Load Balancer, que está ahí. Este Application Load Balancer tiene una IP pública, así que simplemente la vamos a copiar y ahora desde mi máquina voy a conectarme a esta IP pública. Simplemente voy a llamar a curl desde mi máquina con esta IP y observa cómo me responde el servidor 1 o el servidor 2. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bien, lo que ha ocurrido es que he accedido al Application Load Balancer con la IP pública. El Application Load Balancer ha redirigido la petición al Network Load Balancer y el Network Load Balancer ha redirigido la petición a uno de los dos servidores web. Y ahora vayamos a repasar cómo están configurados cada uno de ellos. Empezamos para ver cómo está configurado el Network Load Balancer. Pulsamos sobre él y vemos un par de cosillas. Lo primero es que el Network Load Balancer tiene una IP v4 primaria. Esta IP no es accesible desde el Application Load Balancer. Es decir, si yo el Application Load Balancer lo configuro para que se redirija a esta IP, no me va a funcionar. Esta es la IP que obtiene el NLB que está dentro de su propia red única. Pero el Application Load Balancer no tiene acceso a esta red propia del Network Load Balancer. Recuerda, si me voy a redes, tengo una red, en este caso es esta LAN 3, donde está el NLB únicamente. Bien, esta IP que me aparece aquí de Primary IP, esta 10.7.234.225 es una IP de esta red, pero el Application Load Balancer no tiene acceso a esta IP. Pero observa que yo le he agregado una IP 10.7.224.100. ¿De dónde sale esta IP? La he agregado yo a mano pulsando Add Private IP y aquí he introducido esta IP. ¿Y de dónde he sacado yo esos datos? Pues bien, tiene que ser una IP en el rango de IPs de esta red, de la LAN 2. ¿Y cómo puedo saber el rango de IPs de esta LAN 2? Pues consultando el propio Application Load Balancer en Private IPs y aquí me está diciendo cuál es el rango. Básicamente me está diciendo que las IPs de LAN 2 van a estar en el rango de 10.7.224.225. Lo puedo comprobar si miro el Bastion y me voy a su pestaña Network y observa que tiene una 10.7.224, que está dentro del rango 10.7.224.0, 10.7.224.255. Por lo tanto, todos los elementos conectados a LAN 2 van a tener una IP que va a ser 10.7.224 algo. He configurado el Network Load Balancer y le he agregado una IP dentro de este rango. El punto 100 me lo he inventado yo. Podría haber utilizado punto 3, punto 8 o punto 200, pero simplemente he puesto punto 100. Pero observa que los otros dígitos son efectivamente 10.7.224. Esto es para que el NLB obtenga una IP privada dentro de la LAN 2, porque son estas IPs las que puede llamar el Application Load Balancer. El siguiente punto es configurar el NLB con las reglas, simplemente teniendo presente, y esto es importante, que el listener IP no es la 10.7.234.225, no es la IP dentro de la red privada donde solo está el NLB.
la listener IP es precisamente esta 17.224.100. A partir de ahí se trata de una configuración normal en el cual simplemente he agregado estos dos destinos que son los dos servidores web, Web Server 1 y Web Server 2. Esto es la configuración del NLB. Aquí lo importante es acordarse de agregar una IP privada a la NLB y que esta IP tiene que estar dentro del rango de esta LAN 2, que de hecho es la LAN que comparten el Network Load Balancer y el Application Load Balancer. Y ahora nos vamos a la configuración del Application Load Balancer. El Application Load Balancer obtiene una IP pública por estar conectado a Internet, tiene por lo tanto una IP pública. ¿Y cómo es su configuración? Pues básicamente en su configuración de reenvío le indicamos que el listener IP es la IP pública, que escuche por el 80, que el protocolo es HTTP y que utilice esta regla de reenviado que he creado, una regla llamada HTTP, que si la vemos básicamente utiliza el Target Group Web 1. Ese Target Group, si nos vamos a Management Resources, Target Groups, podemos ver cómo efectivamente en la pestaña Target está la 17.224.100, la IP del Network Load Balancer. Con lo cual, básicamente, lo que hemos hecho es configurar el Application Load Balancer para que todas aquellas peticiones que vayan por el puerto 80 las reenvíe al Network Load Balancer. Y el Network Load Balancer, a su vez, los reenviará a los distintos servidores web. Así es simplemente cómo funciona esta arquitectura. Puedes pensar por qué montar esta cascada de balanceadores que nos aporta tener el Network Load Balancer en lugar de conectar directamente Web Server 1 y Web Server 2 al Application Load Balancer, que también lo podríamos haber hecho. Pues bien, básicamente esto nos permite segmentar mejor las redes y nos da paso a arquitecturas más avanzadas donde un Application Load Balancer puede servir de punto de entrada de distintas aplicaciones, de distintas webs, cada una de ellas servida por un Network Load Balancer, que es quien efectivamente distribuye la carga entre los distintos servidores web.